96.5. Bueno, señores, a propósito de esta nueva tragedia que en estos momentos está padeciendo Haití, un nuevo terremoto de 7.2 grados, muy similar al anterior, pero en una zona distinta, con menos impacto entonces de muerte, porque hay una población muy distinta. Y hemos querido, básicamente, hablar de lo que ocurrió en el 2010 y de cómo eso nos convoca a prepararnos a ambos lados de la isla para cualquier circunstancia similar y poder también hacer comparaciones entre lo que ocurrió en el 2010 y lo que ocurrió este sábado 14 del 2021, 11 años después. Entonces agradecemos al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio que accediera a conversar con nosotros sobre aquella experiencia del 2010, lo que hizo la República Dominicana, cómo lo hizo y las lecciones que esa experiencia debió pues arrojarnos. General, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y buenos días a todos los amigos del Sol de la Mañana y en especial a su director, Julio Martínez Pozo, por la invitación que se me hizo anoche para participar en este programa que es tan escuchado y tan visto en toda la nación y en todo el mundo, porque el Internet ha permitido que esto llegue a todo el mundo. Primeramente, quiero darnos un abrazo de felicitaciones porque hoy se cumple un año más de la restauración de la República, de este gran proyecto de nación que nació el 27 de febrero de 1844 y después de 12 años de lucha armada en contra de los invasores haitianos, pues hemos podido entre todos conformar un proyecto de nación, una república dominicana que es símbolo de orgullo donde quiera que vamos. Yo digo que lo único que tenemos los dominicanos son estos 48.442 kilómetros cuadrados que constituyen nuestra patria, nuestro suelo patrio y los espacios aéreos, marítimos y terrestres. Y en ese sentido, pues, una felicitación a todo el pueblo dominicano, en especial al presente gobierno dirigido por el presidente Luis Abinader, que también preocupado por la seguridad y defensa de República Dominicana, ha ordenado la construcción de una verja perimetral en toda la frontera que nos separa de Haití, ya que este espacio es uno de los más vulnerables, vamos a llamar, y nos preocupa a todos los dominicanos. Esto pone una imagen tanto física como en la psiquis de tanto los dominicanos como los haitianos, ya que era una necesidad en República Dominicana. Todos los gobiernos que han pasado han podido poner su esfuerzo con el esfuerzo debido para que seamos un poco más seguros y tengamos una gran nación. General, hablemos del terremoto del 2010. ¿Cómo empezamos nosotros aquí en la República Dominicana, a través del Ministerio de Defensa, a articular todo lo que pudo hacerse en ese momento para solidarizarse con Haití? Muy bien. El terremoto del 12 de enero del 2010, eso fue un martes, sucedió a eso de las 5 de la tarde, 5:53 de la tarde, si no me equivoco. Y prácticamente fue un fenómeno de una magnitud tal que se dice que ha sido uno de los terremotos más fuertes de la historia y que ha causado mayor destrucción en una población. Estamos hablando de unos 320.000 a 350.000 muertos, una gran cantidad de heridos, desplazados,
personas que se quedaron sin hogar, inclusive el Palacio Nacional de Haití colapsó el Congreso, ahí murieron 20 congresistas. De acuerdo a la cifra del propio gobierno, 316.000 fallecidos, 350.000 heridos y más de 1,5 millones sin hogares. Las cifras finales que dio el gobierno haitiano. Es algo bastante alarmante esa cantidad. Pues ese día nos encontrábamos en el Ministerio de las Fuerzas Armadas en una reunión y inmediatamente nos comenzaron a llegar los informes. Nos desplazamos hacia el Palacio Nacional, donde conversamos con el presidente Leonel Fernández, presidente en ese entonces, y le dijimos más o menos la magnitud de la catástrofe que había pasado en Haití. Inmediatamente él convocó una reunión con los principales ministros del país, ministro de Obras Públicas, de Salud Pública, varios ministros, y se conversó sobre la respuesta que iba a dar República Dominicana inmediata hacia lo que había ocurrido. Esa reunión duró como hasta las 7:30, 8 de la noche, y nos dio la orden de que al otro día nos trasladáramos en helicóptero hacia Puerto Príncipe para que evaluáramos lo que había sucedido. Despegamos el miércoles en la mañana, despegamos a eso de las 5 de la mañana, y el ministro de Obras Públicas, Salud Pública, comedores económicos, el director de la Cruz Roja Dominicana, un gran número de personas en 2 helicópteros. Y 2 helicópteros Huey que tienen capacidad de 15 personas cada uno. Y entonces volamos hacia Jaimaní. Ahí aterrizamos y reabastecimos combustible. De Jaimaní a Puerto Príncipe lo que hay son 15 minutos de vuelo. Pero inmediatamente despegamos cerca de 20 kilómetros de distancia de la frontera con Jaimaní. Pudimos comenzar a ver destrucción a todo lo largo de la carretera. Y a mí me sorprendió realmente una nube que yo pensaba que era una nube normal, que estaba sobre la ciudad de Puerto Príncipe. Pero a medida nos vamos acercando, vemos que es una nube de cemento. De polvo. De polvo. De la gran cantidad de edificios que habían caído, colapsado. Y a medida nos vamos acercando, vemos la magnitud de la catástrofe en ese momento. Y entonces sobrevolamos Puerto Príncipe. Me sorprendió ver a Petionville, esas montañas que están laterales de Puerto Príncipe, que parecía como si un gigante se hubiera resbalado sobre todas esas casas. Wow. Y la habían aplastado. Y yo me sorprendí, me dije, caramba, aquí debe haber mucha gente muerta realmente. Mucha gente, muchas personas muertas. Sobrevolamos lo que es el palacio, lo que es la catedral, Nuestra Señora. El aeropuerto estaba inhabilitado porque la torre de control casi colapsa. Y luego de 20 minutos de vuelo, 25 minutos de vuelo, decidimos aterrizar en la Embajada Dominicana en Haití, en Puerto Príncipe. Ahí nos estaba esperando el embajador Rubén Cellier, y entonces comenzamos a conversar con él después que aterrizamos para ver qué íbamos a hacer. Entonces, equipos especializados, humanos. ¿Usted puede precisar cuáles se enviaron desde República Dominicana? ¿Qué tipo de ayuda física, material se dio? ¿Qué logística se aplicó y el tiempo en que se estuvo más o menos allá? Sí, muy bien. Siguiendo con el relato, primeramente, una de las misiones que nos otorgó el presidente Fernández fue conseguir el presidente Preval. El presidente Preval sabe que todas las comunicaciones colapsaron en Haití y no había forma de... O sea, que no se hizo contacto previo con Preval antes de ir. No se hizo contacto porque no previo. Había contacto. Exactamente. Wow. Entonces, cuando llegamos a la embajada, pues
nos dimos cuenta que también la embajada dominicana había sufrido, estaba toda cuarteada alrededor. Y el embajador todavía estaba dentro de la embajada. Yo le dije, señor embajador, vamos a salir de aquí, que esto está casi cayéndose. Porque después del terremoto siguieron otros movimientos. Lo que hicimos, y entonces vimos al lado de la embajada que había una escuela que había también colapsado y había muerto alrededor de 300 niños en esa escuela. Ay, Dios. Sí, las universidades todas colapsaron. Las universidades todas colapsaron. Bueno, una catástrofe de grandes magnitudes. Nos dirigimos entonces, decidimos dirigirnos a donde estaba la MINUSTAH, que era en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Allá nos recibió el general Toro, Ricardo Toro, un general chileno, muy capacitado él. Él era el segundo en mando en la misión de estabilización de Haití. Y nos vimos que también el cuartel general de la MINUSTAH había colapsado la mitad. Wow. Y ahí murieron varias personas. General, me dice el que era presidente de Indotel en ese momento, el doctor José Rafael Vargas, que llevaron 4 teléfonos satelitales, uno para el presidente, uno para el canciller, para el ministro de Salud y para la embajada dominicana. Así es. En la primera misión, sí, porque no había comunicación de ninguna naturaleza. ¿Cómo localizaron al presidente Preval? ¿Cómo lograron al presidente? La segunda misión realmente fue que pudimos conseguir al presidente Preval. Sí. Eso fue el miércoles en la noche realmente. Lo encontramos en un cuartel al lado del aeropuerto, cuartel de la policía. Al lado del aeropuerto, eran las 10 y pico de la noche, y se sorprendió cuando nos vio. Wow. Y entonces llamamos al presidente Fernández y ellos dos pudieron hablar. Y me acuerdo yo que estaba al lado del presidente Preval, que él le dijo, traiga de todo lo que te pueda, agua, comida, medicina, que falta de todo. Y él sintió un gran alivio realmente de ese apoyo. Pero en contestando su pregunta, nosotros en términos de salvamento y rescate, movimos helicópteros, aviones, hasta embarcaciones, porque por Jacmel, también Jacmel sufrió, que es una pequeña ciudad que está en la costa sur de Puerto Príncipe. Ahí también el terremoto dio muy duro. Y entonces, con barcos de la Marina, el almirante Lajara, coordinamos unas acciones para que llevar mantas, comidas, medicinas, médicos, para atender esa parte de la población. O sea, eso fue una operación conjunta. Pero llevaron equipos humanos especializados, por ejemplo, perros entrenados y cosas así. Exactamente. Sí. Marilena. Lograron salvar un inconveniente que encuentran todos cuando quieren ayudar a Haití. Y esto se dio en el 2010 y también ahora en el 2021, y quizás es peor. Y es la falta de interlocutor adecuado, la falta de la contraparte local, de ese homólogo con el cual negociar, planificar, diseñar estrategias. ¿Cómo ustedes superaron ese obstáculo en el 2010? Realmente fue más fácil, vamos a decir, en el 2010, porque en ese entonces había una gran cantidad de soldados de la MINUSTAH donde tenían control de la situación, tenían control de la seguridad, principalmente en Haití. O sea, nos garantizaban que pudiera llegar la ayuda. La ayuda partía desde Jimaní, 2 convoys, uno partía a las 6 de la mañana y otro partía a las 2 de la tarde, cuando regresaba el otro. Y la MINUSTAH nos daba asistencia de seguridad con una unidad militar delante, 2 a los lados y una detrás, porque tenemos el asunto de las bandas armadas. En Haití vemos que esto va en crecimiento realmente, el problema de las bandas armadas. Una gran cantidad de armas en las calles, gente usando drogas. Hay un agravante en esa situación que dan
ahora mismo crean problemas para lo que es la movilización de la logística que puede ayudar a ese pueblo. Entonces, es una forma de nosotros decir el problema de seguridad que existe realmente en Haití. General, a partir de su experiencia y lo que usted conoció como comandante de las Fuerzas Armadas y toda la logística que se movilizó, ¿cuáles componentes usted cree que República Dominicana debería atender con mayor prioridad para evitar que se den circunstancias como sociales y humanas como las que se dieron en Haití durante un terremoto como ese, que Dios nos libre, pero que podría pasar? Bueno, las comunicaciones móviles militares son imprescindibles en esos asuntos, porque vemos que por la experiencia de Haití y otros países que lo primero que colapsa son las comunicaciones. Entonces ahí viene el caos, porque no se puede coordinar. Yo recuerdo que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que estábamos en contacto permanente, que se sumó a lo que fue el contingente internacional de ayuda, me dijo que qué podía yo recomendar para poder movilizar la ayuda. Yo le dije que era necesario repartir en la población radios portátiles, porque con radios portátiles, radios de pila portátil, sí, la población podía darse cuenta dónde estaba el agua, dónde estaba la comida, dónde estaban los médicos, dónde estaban hospitales traumatológicos. Se podía dar instrucciones, pero sin comunicaciones prácticamente es imposible. En la Fuerza Armada de República Dominicana existen esos teléfonos satelitales dispersos en todo el país en el caso de que, por ejemplo, colapse la comunicación con un terremoto. ¿O es exclusivo de un actor u otro? Esa es parte de mis recomendaciones realmente, porque las comunicaciones militares tenemos que ir actualizándolas. Son radios bastante robustos, sí. Radios que, aunque no se oiga tan nítido como estos medios digitales, pero son medios convencionales que nos pueden ayudar a mejorar lo que es la operatividad en el terreno. General, cuando tocan estos rescates, que una parte de la gente queda pues atrapada, se supone que para poder actuar hay que conocer, digamos, los planos de las edificaciones. En Haití y en la República Dominicana, ¿cuál era la situación en esos momentos? Bueno, la situación de Haití en infraestructura es crítica realmente, porque yo creo que ni del Palacio de Gobierno existían planos. Hay unas declaraciones del embajador de Chile en Haití, están en internet, donde él decía que tuvo que apuntalar, vamos a decir, lo que es la embajada de Chile en Haití antes del terremoto. Parece que se le prendió el bombillito, como decimos nosotros, y entonces utilizó de sus propios recursos para mejorar lo que es la infraestructura de la embajada. Quiero ir de nuevo hacia atrás para cuando dije que conocía al general Ricardo Toro. Una de las cosas que más me entristeció realmente ese momento que llegamos el primer día fue que nos dijo que su esposa había muerto, María Teresa, había muerto en el Hotel Montana, en Petionville. Eso nos dejó a todos petrificados realmente, a toda la delegación dominicana que estaba acompañándome. Y entonces realmente dijo que estaban tratando de localizar prácticamente dónde estaba la esposa, pero que ni en el Hotel Montana no existían planos. Ay, Dios. Una de las cosas más importantes, ahora que estamos viendo la construcción de grandes torres, 35 plantas en República Dominicana, es que los organismos de rescate tengan conocimiento de en qué infraestructura van a trabajar. Porque ahora mismo estamos en un edificio de ¿cuántas plantas?
No, este tiene tres nada más. Cuatro planos, digo, pero Sí. Dios nos libre, pasa algo y lo primero que hay que buscar son los planos Claro. para saber dónde se va a operar y qué tipo de recursos se dispone para poder encontrar las personas que están dentro. En Haití es cero planos, General, cero planos estructurales. Si usted evaluara cuál fue el papel de República Dominicana en el caso de ese terremoto, ¿no?, de hace 11 años, ¿cómo usted lo resumiría? Y dentro de su exposición me gustaría saber, o sea, ¿en qué escala usted ubica República Dominicana? Del 1 al 5, siendo el 5 lo máximo. ¿Dónde la ubicaría? Y si no hubiese sido una respuesta rápida nuestra, ¿qué usted cree que hubiese pasado en Haití? Bueno, para ilustrar lo que yo pienso de la respuesta solidaria y de cooperación que dio República Dominicana, hubo una foto que le dio la vuelta al mundo. Fue una señora dominicana que en los hospitales de Jimaní, que estaban abarrotados, abarrotados de personas la que estaban heridas, amamantando dos niños haitianos. Sí, esa foto le dio la vuelta al mundo, sí. Esa foto yo creo que resume Llovita, lo que es la solidaridad, la respuesta de República Dominicana rápida, no respuesta rápida, no respuesta con mucho amor, con mucho deseo de ayudar. Y para mí eso me marcó realmente, porque ese hospital estaba cerca de nuestra área de comando y control, que era en Jimaní, y nosotros íbamos de noche a ver cómo estaban los médicos dominicanos trabajando. Marilena. General, continuando con la inquietud de Lenchi, que la comparto, mi pregunta sería, como usted formó parte de toda esa operación, ¿entiende que la comunidad internacional percibía ese rol protagónico de la República Dominicana, el uso de nuestro aeropuerto en Barahona para poder enviar esas ayudas, la primera comida caliente que fue de comedores económicos, porque todo el mundo enviaba enlatados y productos no perecederos, pero los comedores económicos le mandaban esas comidas calientes, y el restablecimiento del servicio eléctrico de la comunicación, como usted decía, con ayuda del sector público y también del sector privado, al igual que los ciudadanos. La pregunta, ¿usted entiende que la comunidad internacional percibía esa ayuda de la República Dominicana? Bueno, en realidad cada país defiende su participación y no es fácil darle el crédito a otro país. Yo creo que la República Dominicana es la que debe de hacer ese trabajo, porque, por ejemplo, Estados Unidos busca su rol protagónico, Francia busca su rol protagónico, Canadá también buscó su rol protagónico, pero en realidad para nosotros debemos sentirnos mucho orgullo de que la respuesta haya sido rápida y efectiva, porque, como usted acaba de decir, esos 20 camiones de los comedores económicos que se repartían alrededor de 130,000 comidas diarias, agua, aunque significaba un pequeño porcentaje de la gran necesidad que tenía en ese momento Haití, y que pudo saciar esa hambre con un esfuerzo conjunto de todos los países. Realmente voy a decir que no solamente República Dominicana, yo defiendo nuestro rol, pero también adiciono de que si no hubiese sido por esa misión de las Naciones Unidas que estaba en ese momento en Haití, que sumaban alrededor de 6.500 hombres, soldados, y había 1.500 policías, hubiese sido imposible poder atender las necesidades de toda esa población que deambulaba por las calles como zombies. Y coordinar la ayuda también. Claro. Exactamente. Entonces, general, esa sería una de las diferencias entre la actual coyuntura y la anterior, porque ahora no están las Naciones Unidas, hay una situación muy frágil de gobierno, acaban de matar al presidente. ¿Usted puede opinarnos algo de esto? Sí, en realidad eso marca la diferencia realmente, porque ahora mismo la situación de seguridad que hay en las calles haitianas es bastante difícil. Entonces tenemos que tener cuidado de la ayuda que vayamos a enviar,
porque realmente no existe el mismo ambiente de seguridad que existía en ese momento. Solamente las imágenes que vemos por televisión de todas esas bandas armadas en diferentes partes del país, principalmente Puerto Príncipe y ahí donde sucedió el terremoto, Los Cayos, esa zona de Los Cayos. No sabemos realmente, porque no hay una evaluación de inteligencia, no hay reportes de apreciación de la situación realmente. Entonces, para nosotros evitar alguna baja de parte de República Dominicana, tenemos que tomar las medidas de precaución con las Fuerzas Armadas y con los organismos de seguridad y también con lo que existe en Haití. General, partiendo de la experiencia, de lo que usted vivió en aquel momento, que tal vez era un momento mucho más complicado y difícil que el de ahora, desde el punto de vista de lo que aconteció, pero como usted dice, hay realidades diferentes. ¿Cuál sería, digamos, una recomendación al gobierno y al pueblo dominicano en sentido general de cómo manejar una solidaridad con Haití en este momento y cómo coordinar eso con los organismos internacionales y los otros países? Pero desde el punto de vista de los dominicanos, ¿cómo deberíamos estar trabajando ahora, coordinando ahora esa solidaridad y esa ayuda a Haití tan necesaria? Bueno, mi preocupación principal es con República Dominicana, porque nosotros estamos también en una ruta de huracanes y fenómenos naturales y no podemos descartar un terremoto de grandes magnitudes, realmente. Y en ese sentido, pues tenemos que seguir afinando nuestro aparato de respuesta a desastres, que las Fuerzas Armadas evalúen y pongan al día los planes que tenemos ya previstos. En ese sentido, me acuerdo yo que en mi gestión hicimos un plan que se llamó Plan Poseidón en caso de tsunami, que no estaba diseñado. Ir viendo todos esos planes para nosotros estar al día, porque realmente no podemos descartar una situación como Haití. Ahora mismo en lo que es la capital dominicana hay casi 6 millones de habitantes y tenemos construcciones de mucha altura, al igual que en Santiago, en las ciudades principales. Puerto Príncipe, Punta Cana, que es el sitio más visitado en el Caribe, es la ruta de los huracanes. Gracias a Dios que el presidente Balaguer puso a la catedral de Nuestra Señora ahí, de la Altagracia, que dicen que nos ayuda a evitar los ciclones. Pero siguiendo el espíritu de Eury, siguiendo el espíritu de Eury, hemos, como país, frente a este fenómeno actual del terremoto, hemos actuado bien, mal, flojo. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo usted evalúa eso? Todavía es muy temprano para hablar sobre la respuesta dominicana, porque todavía se están llevando a cabo las acciones. Entonces, más luego creo que sería bueno evaluarlo. Eso quiere decir que estamos flojos. Usted era el ministro cuando posteriormente se produjo la emergencia en la que el presidente Fernández hubo de ser sacado por el atentado que se produjo. Sí, señor. ¿Qué recuerda usted de ese hecho? Bueno, ¿Y cómo se produce realmente la evacuación del presidente Fernández? Sí, el ministro era el general Aquino García. Sí. Aquino García. Y realmente nosotros tomamos la precaución, yo era el jefe de la Fuerza Aérea. Tomamos las precauciones del lugar, nosotros enviamos 2 helicópteros en caso de algún tipo de problema, porque, qué sé yo, a veces uno tiene una cominilla con relación a la seguridad cuando se van a hacer esos desplazamientos de dignatarios. Y entonces fue una situación muy, muy desagradable, realmente. Muy desagradable, que el presidente fue el que salvó el día, realmente. Porque él fue el que dio la orden. Nadie tira. ¿Recuerdo? Nadie dispara. Sí, nadie el presidente Fernández dijo, nadie dispare. Principalmente a los helicópteros que estaban arriba. ¿Pero arriba qué quiere decir arriba? Teníamos 2 helicópteros arriba. Volando. Sobrevolando. Y con un radio de comunicaciones, pues, se pudo dar orden. Porque fueron bandas armadas que hicieron la... ¿Y cómo lograron salir? Digo, que se salen detalles generales.
Bueno. No, pero detalle, necesitamos, detalles generales poco se sabe. Pero usted que conoce, ya me va a pasar un tiempecito. ¿Hubo algo especial que garantizara que no hubiera mayor desgracia con el presidente? ¿Algún disparo de dispersión? No, realmente la gente de la escolta, de la avanzada, hicieron su trabajo. Okay. ¿La MINUSTAH qué hizo ahí? No, la MINUSTAH no hizo nada, fue la gente del presidente. Tenías una pregunta final. Sí, la Fuerza Armada, yo estudié allá en la Fuerza Aérea, en el Perpetuo Socorro. Le hago esta pregunta porque me inquieta. La capacidad logística, esta capacidad logística operativa que vemos en la Fuerza Armada en situaciones como la de Haití, la vemos cada vez que hay una tormenta, que hay un proceso de prevención y de cuidado de la población y atención a la población. Esa capacidad que tiene las Fuerzas Armadas, ¿qué tan grande es? Y si se puede de alguna manera integrar de manera permanente a la población civil y al sistema educativo para que en nuestro país haya más gente, además de los militares, con esa capacidad que ustedes tienen. Sí, las Fuerzas Armadas tienen una escuela vocacional, una escuela de servicio militar voluntario, que sería bueno ampliarla para que cubra la mayor parte de la población, porque hacen un trabajo bastante bueno. Ahí se llevan a cabo lo que son ejercicios militares de bajo nivel, labores de enseñanza de cómo trabajan las Fuerzas Armadas, o sea, tratando de integrar la población a lo que es el diario de las Fuerzas Armadas. De ahí salen muchos jóvenes hacia las academias militares, hacia los centros de formación militar. Pero en ese sentido necesitamos darle más amplitud a lo que es el servicio militar voluntario y las escuelas vocacionales, porque también sirven para fomentar lo que es el accionar de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas buscan participar, asumir retos, porque cuando hay desafíos, las Fuerzas Armadas asumen retos. Bueno, señores, Julio, en cuanto a la señora que mencionaba el general, que estaba amamantando niños haitianos en un hospital de Jimaní, me informan, pero yo no lo he podido confirmar, que es una de las empleadas desvinculadas en este gobierno, que trabajaba supuestamente en aeroportuaria. Me informan eso. No sé si tienes la información, Eury. Sí, me llegó esa información a mí también, que salió un reportaje en el periódico Listín Diario en el mes de mayo, ahora, donde ella le pedía al presidente Luis Abinader que por favor echara hacia atrás esa cancelación o le pagaran sus prestaciones, porque ciertamente había sido cancelada de autoridad portuaria, que era donde trabajaba. Y otro dato importante que me proporciona el ingeniero Miguel Campuzano Donamet, que los pronósticos del tiempo para el suroeste y Haití en ese momento se suministraban desde República Dominicana. Es verdad, al quedarse sin información, sin comunicación, no podían darle seguimiento a estos fenómenos, y en ese sentido ese rol fue ocupado por el país. Bueno, señores, agradecer al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio haber tenido la oportunidad de compartir esta experiencia con él. Nosotros tenemos un compromiso público general, que lo haremos público, que usted tiene que, cuando le estime desde luego conveniente, usted y sus abogados, ¿no? Venir con nosotros para que conversemos sobre el tema que está en justicia y que lo involucra, el tema de los tucanos. Los super tucanos. Los super tucanos, que no lo hicimos en el día de hoy porque esta entrevista se coordinó básicamente para el tema de Haití, y ya sabemos que cuando hay un caso en justicia, cualquier participación pública debe ser debidamente coordinada con los abogados, porque si la estrategia jurídica anda por un lado y te anda por el otro, hay problemas. Entonces, y Julio, para informar, a nivel de información, en marzo se dispuso ir a juicio de fondo por este caso de los supertucanos, por una acusación de supuestamente recibir sobornos en la compra de estos aviones, y se está a la espera de que el tribunal correspondiente de juicio convoque. Aún no hay fecha ni hay tribunal establecido. Eso de parte del Ministerio Público y de la Justicia. Bueno, entonces ya veremos, general, cuando coordinamos esa participación. Muy bien, siempre a sus órdenes. Gracias, general. Pues muchas gracias al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, es ministro
de defensa. Cambio y fuera.